Lo que vi la clase pasada fue el concepto de datos panel y les comenté que el problema de datos panel surge del hecho de que hacemos un conjunto de panel porque en principio sospechamos que hay un conjunto de información no observable u observable, cualquiera de las dos, pero al final información omitida que no puede ser modelada a través de la regresión clásica. Es decir, una regresión clásica no puede modelar este tipo de sesgo por omisión de información relevante. Entonces, dentro de los mecanismos para modelar información relevante están los modelos de efectos fijos que permiten modelar la información no observable, pues la información omitida como información observable. Y del otro lado tenemos los modelos de efectos aleatorios, que son modelos que permiten modelar la información omitida como información no observable. El concepto de efectos aleatorios no tiene que ver con que el efecto no observable sea aleatorio, no, o sea estocástico, sino simplemente no lo podemos asignar o capturar a través de una variable. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando incluso modelar el fenómeno como un problema de efectos fijos o de efectos aleatorios parece no solucionar el problema de la información omitida? Bueno, muy probablemente la única opción que nos queda es hacer lo que se conoce como full regression, que es básicamente tomar toda la información como si fuera un cross section, sin considerar que hay efectos dentro de los individuos o dentro del grupo, y omitirlos y simplemente modelarlo como una regresión cualquiera. Eso implica entonces hacer algo como lo que tengo aquí proyectado en la pantalla, que es básicamente hacer una matriz simple y sencilla como la hemos venido haciendo desde hace algún tiempo, para mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Toda la información contenida en una sola matriz. Los betas serían simplemente beta 1, beta 2 hasta beta k. En todo caso, lo que a lo mejor sí podríamos tener es una matriz, sería un vector de constantes, lo cual podría ser capturado como regularmente lo hacemos por la primera columna. Todos estos valores deberían ser exactamente igual a 1. Entonces, y lo modelaríamos como simplemente como una regresión convencional, ¿vale? Bien, eso sería una regresión o full regression. Bien. Ahora, lo que voy a hacer ahora es introducir una prueba. Y la prueba lo único que nos va a permitir es determinar cuándo el modelo puede considerarse dentro del grupo de los que son efectos aleatorios y cuándo son dentro de los grupos de los efectos fijos. La limitación de la prueba es que solo nos va a permitir hacer ese tipo de cosas. O estamos dentro del grupo de efectos fijos o estamos dentro del grupo de efectos aleatorios. No tenemos otra opción, al menos dentro de esta prueba que voy a hacer. Entonces, como cerré mi clase pasada, la prueba únicamente nos va a permitir decir si el modelo tiene efectos fijos o tiene efectos aleatorios. Y ya, pero no nos va a poder decir si alguno de los dos es una buena opción. Aquí va a influir mucho la decisión del investigador sobre cuál es la opción que va a tomar. Si decide tomar una regresión de efectos fijos o una regresión de efectos aleatorios, ¿vale? Bien, entonces voy a plantear la prueba. La prueba es muy sencilla. La prueba se conoce como, o la primera prueba que voy a ver se conoce como prueba de Hausman. Entonces, y la hipótesis no es muy sencilla. Lo que dice la prueba es lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa si queremos probar que los betas asociados al modelo de efectos fijos, que voy a denominar como beta-fix o beta subíndice fix, es igual a los parámetros asociados a los betas del tipo random, ¿sí? Que son de efectos aleatorios.
Entonces, lo que estoy haciendo aquí es proponer una prueba que sería comparar simplemente los dos grupos de coeficientes, únicamente en la parte de los betas. Pues me voy a regresar un poco hacia atrás de lo que había venido exponiendo. Entonces, lo único que vamos a hacer es comparar dos cosas, ¿no? Al menos del modelo de efectos aleatorios, vamos a comparar si estas betas, que son del modelo de efectos aleatorios, son estadísticamente igual a las betas del modelo de efectos fijos. Entonces, estamos comparando betas con betas. No vamos a comparar, vamos a omitir entonces las alfas, ¿no? Las alfas no son comparables en este momento, ¿no? Porque solamente el modelo de efectos fijos lo tiene y el modelo de efectos aleatorios no lo tiene. Bien. Voy a regresar a donde estaba. Bien. Entonces, el modelo de efectos fijos, comparado con el modelo de efectos aleatorios, esta sería pues la prueba de hipótesis. La prueba alternativa o la hipótesis alternativa sería que los betas de los efectos fijos son distintos de los betas asociados al modelo de efectos aleatorios, ¿no? Eso sería la hipótesis alternativa. Ahora, una forma de reescribir estas hipótesis es que lo podríamos plantear de la siguiente manera, ¿no? Alternativamente podríamos plantear esto como una combinación lineal de betas y decir que, bueno, lo que nos estamos preguntando es si las betas asociados del modelo de efectos fijos son menos las betas asociadas al modelo de efectos aleatorios. Podemos denominarlos como igual a un vector Q. Este vector Q queremos verificar si es estadísticamente igual a 0, ¿no? Que sería el equivalente a lo que planteé exactamente arriba, ¿no? Entonces, como hipótesis alternativa, sería decir que simplemente podríamos decir no H0, ¿no? Esa podría ser nuestra hipótesis, simplemente. Hipótesis nula es que la diferencia entre las betas del efecto fijo y del efecto aleatorio son igual a 0. La hipótesis alternativa es que no hay H0. Bueno, que no es H0. ¿Sí? Esta estadística se comporta como un H cuadrado bajo el siguiente supuesto. Entonces voy a plantear que en realidad este es un problema de una matriz. De resolver una matriz que implica lo siguiente. Entonces voy a denominar la H a esta cosa y voy a decir que esto va a ser igual a el número de observaciones multiplicado por Q, como lo definí ahí arriba, traspuesto. Entonces voy a tomar en forma de fila este vector, lo voy a transponer, por eso lo voy a poner en forma de fila, multiplicado por la varianza de Q inversa, multiplicada por Q. Esto va a ser igual, lo podríamos ver de la siguiente manera, como lo tengo escrito ahí arriba, va a ser igual a n, que va a multiplicar a las betas del modelo de efectos fijos, menos las betas del modelo de efectos aleatorios, que multiplica, traspuesto, que multiplica a la varianza. Igual, le voy a dejar esto en términos de Q, simplemente para no invertir más tiempo en notación, del modelo de beta de efectos fijos, menos el beta de modelo de efectos aleatorios. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí ya es más interpretable el resultado. Bueno, esto es una cosa que se va a distribuir como un H cuadrado de K grados de libertad, donde K es el número de beta que teníamos en comparación, ¿no? Estamos comparando K beta, ¿no? Entonces, esto se comporta como una H cuadrada con K grados de libertad. Ahora, aquí ya tiene más interpretación porque lo que estamos haciendo es comparar simplemente dos cosas. Es si la distancia que guardan las betas asociadas a efectos fijos respecto del de efectos aleatorios es igual, ¿no? Si las betas son iguales, entonces esta cosa va a ser muy cercana a 0. Si las betas se diferencian muchísimo, entonces este vector, esta comparación, va a ser muy amplia, ¿sí? Entonces, lo que esperaríamos es que estas dos, si son iguales, quiere decir básicamente que no importa, ¿no? Que el modelo de efectos fijos más o menos genera las mismas betas del modelo de efectos aleatorios.
Pues, básicamente lo que estamos diciendo es modelar el panel como efectos fijos o modelarlo como efectos aleatorios no genera ningún tipo de diferencia. Por lo tanto, deberías de optar por modelarlo como efectos fijos. ¿Sí? Es muy probablemente lo que deberías hacer. ¿Por qué? Porque en términos computacionales, modelarlo como efectos aleatorios es un poquito más complejo. Entonces, esa sería la opción, ¿vale? Bien. ¿Alguna duda hasta este planteamiento? No, ninguna, profe. Vale. Ok. Bien, una segunda prueba de hipótesis para verificar si es que el panel tiene efectos fijos es utilizar una prueba de multiplicadores de Lagrange, que voy a denominar como LM, es una prueba basada en LM, y se la debemos en realidad a Bruch-Pagan. Y Pagan, este es por ahí del 83, más o menos debe haber sido esta prueba. Sí, por ahí de mitad de los 80 debe haber sido. Y la prueba es muy sencilla, es equivalente a la anterior, simplemente lo que la prueba dice es, ¿qué pasa si mejor hablamos sobre la varianza del término de error asociado a los efectos aleatorios? Entonces, si la varianza del error asociado al efecto aleatorio es estadísticamente igual a 0, entonces quiere decir que en realidad no existe ese efecto aleatorio. Entonces lo que plantea es lo siguiente, ¿qué pasa si la varianza asociada a B es estadísticamente igual? La hipótesis alternativa sería no H0. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Si me regreso al modelo de efectos aleatorios, B, el término de error B es este término que tengo aquí, ¿no? Cada uno de estos B. Entonces, lo que estoy diciendo con la prueba es, si estadísticamente estos componentes, estos términos de error B tienen una varianza igual a 0, ¿eso qué implicó? Implicó que en realidad esos B no eran una variable aleatoria. ¿Cuál es la única, bajo qué condiciones podemos decir que la varianza de una variable aleatoria es igual a 0? Si lo recuerdan en su curso de estadística, solamente ocurre bajo un escenario. Que sea normal, ¿no? O... No, esa es la media. Ah, perdón. No, cerca, pero no, pero esa es la media. En realidad, ¿cuándo la varianza de una variable aleatoria puede ser igual a 0? No, solo ocurre una sola vez. Cuando la variable era una constante. ¿Sí? Porque esos no tienen varianza, ¿no? Las constantes no varían, por lo tanto, su varianza era igual a 0. Pero ¿qué pasa entonces? Lo que estoy diciendo entonces es que cada uno de estos B1 hasta Bn en realidad eran una constante. Pero si eran una constante, entonces en realidad los pude haber modelado como un efecto fijo. En realidad nada me había impedido de haberlos utilizado y incorporado como estas alfas que tengo aquí. En lugar de las B, las hubiera incorporado como unas alfas del modelo de efectos fijos. Entonces, la prueba de multiplicadores de Lagrange hace el símil de lo que había yo planteado, ¿no? Es decir, simplemente se pregunta, bueno, si la varianza es igual a 0, entonces en realidad era un efecto fijo. ¿Sí? Entonces, una de las conclusiones que nos debemos quedar de estas pruebas es la siguiente, y probablemente la más importante de las conclusiones es que las pruebas no nos dicen si el modelo tiene efectos aleatorios o no. Es todo lo contrario, nos dice si el modelo tiene efectos fijos. ¿Sí? Entonces, eso es en realidad lo que nos está respondiendo. Y lo pondré yo así, ¿no? Como el modelo tiene efectos fijos. Esa es como la pregunta que nos estamos haciendo. Y la respuesta puede ser sí o no. Ya. Pero no nos dice nada sobre los efectos aleatorios. ¿Sí? Entonces no hay que leerla como si rechazamos la hipótesis nula, entonces son efectos aleatorios. No necesariamente. Podemos decir, puede ser, ¿no? Puede ser que sean efectos aleatorios, pero en realidad la hipótesis no fue planteada para determinar cuándo el modelo tenía efectos aleatorios. Simplemente fue construida para decir cuándo sí tiene efectos fijos. ¿Vale? Bien. Solamente para cerrar esta parte de la discusión y entrar al ejemplo que quiero ver hoy,
quiero poner las conclusiones y tal cual las voy a tomar de las notas y quiero como explicarlas un poco en qué sentido van estas conclusiones. Porque quiero darle un poquito de contexto antes de entrar al concepto de ecuaciones o modelos de ecuaciones, ¿no? De modelar de ecuaciones, porque ahí vamos a entrar a un problema muchísimo más complejo. Entonces, quiero introducir un poquito la discusión y quiero cerrarla con las siguientes conclusiones. Mis conclusiones serían las siguientes. Entonces, una cosa que quiero que nos quedemos de la clase de hoy es lo siguiente, ¿no? Entonces, la primera es, lo primero que tienen que entender es que el modelo de efectos fijos y de efectos aleatorios supone que hay información individual que fue omitida, ¿sí? Entonces, esta idea implica que el término de error asociado al modelo, el término de error que ahora vamos a indexar como epsilon i subíndice j, contiene información de los individuos que fue omitida, ¿no? Por esas razones que lo modelamos como un panel. Ahora bien, esta información omitida puede ser observable y no observable. Si es observable, entonces estamos del lado de los modelos de efectos fijos. Si es no observable, entonces estamos del lado de los efectos aleatorios. ¿Sí? Vale. Entonces esa es la primera. La segunda conclusión. Entonces, y tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, la distinción entre efectos fijos y efectos aleatorios es si el efecto es observable o no. ¿Sí? Y además, si está correlacionado o no con los regresores, ¿no? Es que es básicamente equivalente a lo que acabo de decir. Si es observable, entonces podemos encontrar algo que es correlacionado con los errores. Si no es observable, entonces no encontramos algo correlacionado con los errores. Ahora bien, la última conclusión es probablemente la conclusión más, es como yo le llamo como la de, pues no queda de otra, ¿no? Que es cuando todo falla, cuando no lo puedo modelar como efectos fijos o no lo puedo modelar como efectos aleatorios, bueno, hago un full regression para los datos pan, ¿sí? Ahora bien, y no solo quiere decir que todo falló, sino más bien también quiere decir que es una especie de prueba de verificar qué tan robustos son nuestros resultados, ¿no? Podemos comparar nuestros modelos de efectos fijos, efectos aleatorios con una regresión full y podemos ver si los coeficientes cambian a lo largo de los modelos. Si no cambian, entonces a lo mejor en realidad el supuesto efecto no observable o la información omitida en realidad no existe, ¿no? Simplemente pudimos haber hecho siempre una regresión de mínimos cuadrados simple sin haber considerado el panel, ¿vale? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien, profe. Vale. Entonces, voy a entrar ahora al ejercicio que quiero ver. Vale. Entonces, voy a cambiar de pantalla. Me dicen, por favor, si pueden ver ahora mi navegador. ¿Sí? Voy a trabajar con el archivo de datos panel que está dentro de la carpeta que se llama clase 3, panel data. Bien, voy a trabajar con este notebook. No sé si ya lo tengan descargado en sus máquinas. Quien no, por favor, descárguelo. Si no, me dice si se atrasa un poquito, por favor. Entonces, yo voy a ver hoy dos formas de cómo correr un notebook en Python, ya sea de manera local, como es el caso que estoy mostrando ahora en la pantalla, que es a través de mi máquina, pero pues están de manera local, o a través de la web, a través de la aplicación de Google, que se llama Google Colab, o se conoce como Google Colab, ¿vale? Entonces, para aquellos que quieran seguir trabajando de manera local, lo pueden hacer como yo lo estoy mostrando en este momento, es abrirlo desde su Jupyter Notebook, lo abren y lo van a ver de esta manera. Ahora, para aquellos que a lo mejor no queramos seguir trabajando con los Jupyter Notebook de manera local, sino queremos trabajar con una herramienta que no implique para nosotros instalar más paquetería, lo podemos hacer con la siguiente herramienta. Entonces, para este caso, les voy a pedir que vayamos a esta ruta, a esta dirección. Se las voy a compartir ahora por el chat. Para que lo puedan, para que todos puedan entrar
a Google Colab y llegarían a una cosa como la que estoy mostrando ahora, ¿no? Entonces, una vez que llegan a algo así, les va a aparecer una pantalla de esta manera, ¿sí? Google Colab les va a permitir hacer varias cosas. Uno, trabajar con archivos notebook que ustedes creen y que tengan de manera local en su máquina y que después quieran subir a la web para procesar, o cuando ustedes tienen archivos Jupyter Notebook que están directamente en su GitHub y que pueden conectar con Google Colab. Entonces tienen las dos opciones, o una tercera, perdón, que es los pueden tener en un Drive y conectarlos a Google Colab y trabajarlos también en Google Colab, ¿no? Entonces probablemente es una de las ventajas que tiene esta aplicación. Bien. Ahora, lo que voy a hacer en este caso es, le voy a dar aquí cancelar simplemente para saltarme esta parte y quiero navegar un poquitito sobre esta introducción, ¿no? Google Colab les pone aquí como una introducción de lo que pueden hacer. Muy probablemente una de las ventajas o la mayor ventaja que tiene trabajar con Google Colab es la posibilidad de que les dé acceso a un procesador sumamente avanzado de datos, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos en nuestras máquinas, bueno, dependiendo de la máquina que tengamos, pero podemos tener algo así como, no sé, tal vez estoy pensando que el promedio iría en el mercado de máquinas con RAM debe de ser como de unos 8 gigabytes de RAM, ¿no? Debe ser como el promedio del mercado. La ventaja que tiene Google Colab es que les permite trabajar con mayor capacidad que esta, ¿no? Les permite trabajar con una figura diferente de procesador que se conoce como GPU. Digamos que la ventaja que tiene esto es que ustedes podrían trabajar hasta con, tal vez solo de inicio con 16 GB de RAM. Ustedes pueden incrementarlo. La verdad es que ya no recuerdo hasta qué tanto lo pueden incrementar, pero lo pueden incrementar probablemente hasta 32, si no mal recuerdo, y incluso pueden comprar mayor capacidad, también si ustedes quisieran, ¿no? Pero ya eso ya es una ventaja significativa, porque ya no implica el consumo de recursos dentro de nuestra máquina, sino ya es recursos de la web, ¿vale? Bien, entonces voy a empezar a cargar aquí mi notebook. ¿Cómo lo hago? Bien, entonces voy a archivo y le doy, en este caso tengo tres opciones, ¿no? Puedo crear un nuevo notebook, puedo abrir uno o puedo subir uno. Yo voy a hacer la opción de subir, ¿no? Entonces voy a subir uno. Entonces aquí en esta pantalla que se muestra voy a simplemente arrastrar mi notebook, en este caso voy a la carpeta donde tengo el notebook que se llama de esta manera y lo arrastro, ¿no? Y empieza a subirlo. Y una vez que lo tiene arriba, se debería de ver así, ¿no? De esta manera. Ahora voy a ir aquí a esta pestaña donde está la carpeta y aquí lo que voy a hacer es, voy a conectar archivos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando la carpeta empezó a desplegarme toda la información que tengo. No tengo en este momento nada. Pues lo que voy a darles en este icono para que les diga que voy a subir información. Entonces, me dice, bueno, ¿dónde está la información que quieres subir? Entonces, bueno, la voy a empezar a navegar, voy a buscar dónde está mi información. En este caso está aquí, en 2021, panel data, y esta es la base de datos con la que voy a trabajar, ¿no? Que la que se llama Wage Panel CSV, ¿no? Bueno, una advertencia que les da Google Colab es que una vez que ustedes cierren la sesión, los archivos, bueno, los datos que hayan ocupado para hacer cálculos se eliminarán, ¿no? Entonces solamente es como una especie de sesión momentánea en la que ustedes suben su notebook, suben su base de datos, la procesan y una vez que terminan de procesar la información, pueden, si quieren, descargar el notebook como lo hayan modificado o los resultados como los hayan obtenido, pero en realidad es básicamente para lo que sirve, ¿sí? Le damos a aceptar y ya estamos del otro lado. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto? No, profe. Bien. Vale, bien. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si ustedes ejecutan esta línea, muy probablemente no va a funcionar. ¿Cómo ejecutamos una línea, no? Esta es una celda, perdón. Esta es la celda que voy a ejecutar. Le damos aquí en Run. Le voy a ejecutar. En mi caso sí va a funcionar. Bueno, no funciona. No, por línea, exacto. Me dice que Linear Models no es un módulo que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir que lo instale de manera forzosa. No voy a forzar al Jupyter Notebook para que instale esta biblioteca que no tiene previamente cargada, ¿no?
Entonces, de hecho, si se dan cuenta, aquí me señala con esta subrayado en rojo, me dice que tiene un problema con esta instalación, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a regresar a una celda, la que está aquí arriba, y la que me dice es Linear Models no lo puedo instalar. Bien, Linear Models es una biblioteca que tiene varias versiones. Entonces, yo creo, al menos de lo que he visto, es que la más estable es la 4.24 y no la versión 4.5. Entonces, ¿cómo sé eso? Bueno, es básicamente googlear, ¿no? Entonces, si ustedes toman el nombre de Linear Models, pueden ir a Google, decir cuáles, buscan Linear Models, y les va a aparecer por default cuál es la versión más estable. En este caso me dice que aquí está la documentación de la biblioteca Linear Models. Y la versión más estable hasta este punto es la 4.24. Vale, ¿no? Entonces esa es la que voy a ocupar. Entonces me voy a ir aquí a mi Google Colab y le voy a decir, le voy a quitar el gato aquí al principio. Entonces le voy a dar la siguiente instrucción. Le voy a dar signo de admiración, le voy a dar pip install Linear Models doble igual a 4.24. Lo que le estoy diciendo es, instala de manera forzosa la biblioteca Linear Models, ¿no? Pude haber instalado las 4.5, sí, pero al menos de lo que yo he leído en documentación, la 4.24 es la más estable, ¿no? Entonces voy a dejar eso. Entonces por eso voy a dejar comentada la que está abajo. Solamente voy a activar eso. Entonces le vamos a dar Run y empieza a descargarse, ¿no? Igual, a ustedes cuando trabajen de manera local y no les funciona alguna biblioteca, tendrían que hacer lo mismo, que es instalar de manera forzosa con esta instrucción pip install, ¿no? Bien. Ahora, una de las cosas que les advierto es lo siguiente. Dice, los siguientes paquetes fueron importados previamente. Necesitamos reiniciar toda la sesión. En Google Colab se llama sesión. Si ustedes se van, en el caso de su Jupyter Notebook local, me voy a ir al Jupyter Notebook, el equivalente a este reinicio de sesión se llama kernel, ¿no? Entonces es en kernel y le tendríamos que dar restart. Es el equivalente, porque estaremos reiniciando los kernel de la máquina. En este caso, en el caso de Colab, se llama restart como la sesión. Entonces le vamos a reiniciar, que reinicie, le decimos que sí, va a reiniciar el entorno. Vamos a darle unos segundos a que termine de reiniciar. Y en teoría ya debe de haber terminado, espero. Sí, en teoría ya debe haber terminado. A ver, vamos a darle entonces ahora a Run. Esperemos que esto funcione. Listo. Y ahora sí funciona. ¿Sí? ¿Alguna duda con este paso? No, profe, todo bien. Vale. Ok, ahora vamos a importar los datos, ¿no? Entonces, los datos que tengo los tengo en un formato CSV. Aquí simplemente le voy a dar la ruta. Como los datos están exactamente en la misma lugar donde tengo el notebook, en este caso los tengo en la misma sesión, si yo aquí hubiera creado alguna carpeta donde hubiera incorporado los datos, entonces aquí hubiera tenido que darle la ruta de la carpeta. Pero como no los tengo en una carpeta específica, sino los tengo como, digamos de esta manera, de manera directa en la raíz donde está este notebook, entonces no necesito darle más información. Entonces esta es la ruta donde está el archivo. Ahora lo voy a leer con una función de pandas que se llama readCSV, lo leo y lo voy a guardar en este objeto y le voy a pedir que me muestre los encabezados, ¿no? Le damos run y me va a mostrar los encabezados. Estos son los primeros 5 registros, ¿no? Aquí tengo la descripción de las variables, ¿no? Que NR es el identificador de la persona, el año, un indicador de si la persona es de ascendencia negra o no, la experiencia en el mercado laboral, si es hispano, bueno, si tiene ascendencia hispana o no, en las horas de trabajo, si está casado o no, de la educación, si está en unión o no, o está más bien si vive en unión o no, eso incluye a las personas casadas, el logaritmo del salario y la experiencia al cuadrado, la ocupación y es un código de ocupación, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos un panel de datos, el cual nos permite hacer como una estimación de los salarios de las personas a lo largo del tiempo, entonces tenemos la misma persona a lo largo de diferentes años. En este caso, por ejemplo, tenemos la persona identificada con el ID número 13. Este es como
digamos que durante de 1980 creo que hasta el 90, si no mal recuerdo, ahorita checamos, todo su historia laboral, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas trabajó? Obviamente, como esta persona no es de ascendencia negra, sino es nivel hispana, entonces debe ser, por lo tanto, de ascendencia blanca. La experiencia, el número de años, ustedes se dan cuenta que la experiencia va creciendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, en el año 1980 tenía un año de experiencia, luego tuvo 2, luego 3 y así hasta 5. ¿Por qué es importante? Bueno, porque a lo mejor puede haber una persona, como en el caso de las mujeres, que a lo mejor momentáneamente un año hace una pausa para su experiencia laboral, entonces durante un año no cambia su experiencia laboral, y por lo tanto puede mantenerse constante 1 o 2 años y luego empezar a crecer otra vez. Ahora, la educación son los años de educación, bueno, la condición de casado o unión. Luego tenemos el logaritmo de los salarios y la experiencia al cuadrado, ¿no? Y un código de ocupación. Entonces, vamos a hacer algunas adecuaciones al data frame para que lo podamos trabajar como un panel. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Es lo siguiente. Voy a utilizar una función de pandas que se llama categorical, que lo que va a hacer es, quiero que considere al año como si fuera una categoría. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si se regresan un poco, el año en realidad es un número, es un entero, ¿no? 1980 hasta creo que 90, si no mal recuerdo. Le voy a decir a Pandas, le voy a decir, considéralo como si fuera una categoría. Más adelante vamos a ver por qué. Luego, quiero que haga un índice de la tabla muy particular. Quiero que considere como como grupo aquellos que tengan el mismo identificador y el mismo año. Entonces, de esta manera ya tengo el panel, ¿no? Porque ¿cómo se conforma el panel? Se conforma a través de 2 dimensiones. Una dimensión Y, que me indica el individuo, y una dimensión J, que me indica, en este caso, el año. Pudo haber sido otra dimensión, pero bueno, fue el año, ¿no? Voy a imprimir cómo se ven ahora los datos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ahora las columnas que tengo aquí al principio, ahora son el índice. Me voy a regresar un poco hacia atrás para que noten la diferencia. Aquí atrás, en negritas, tengo 0, 1, 2, 3 y 4, porque es el índice, ¿no? Entonces, el índice 0, 1, 2, 3 y 4 es como para ubicar a los individuos. En los renglones, perdón. Ahora, el índice cambió. Ahora el índice es la combinación del identificador 13 con el año. Y todo lo demás es la información que queremos modelar. Entonces, ¿cómo puedo ver la tabla completa? De la siguiente manera. Bueno, no completa, sino más amplia, ¿no? Entonces, tengo la tabla, se ve de esta manera. Entonces, tengo hasta el individuo que tiene el identificador 12.548. En realidad, lo que tengo es lo siguiente. Tengo 4.360 renglones con 10 columnas. Bien. Ahora, voy a agregar una columna adicional de año. Bien, bueno, está. Entonces tengo año, simplemente para no perderlo, porque si ustedes se dan cuenta, cuando yo hice el índice, me voy a regresar aquí, cuando hago el índice, lo que pierdo es la columna de año. ¿Sí? Vale. Entonces ya, la voy a dejar, la regresé, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, me tomé del data frame original, quiero que tomes el año y lo pongas aquí, ¿no? Entonces, voy a empezar ahora a la inversa, ¿no? Voy a empezar con una regresión pool, y luego de hacer una regresión pool, me voy a ir a una regresión de efectos aleatorios, luego una regresión de efectos fijos, y voy a comparar los modelos. Entonces, bien. Primero voy a definir quiénes son las variables endógenas. Como es un modelo pool, entonces en realidad en este punto no me importan quiénes son las variables que no cambian a lo largo del tiempo, quiénes son las variables que son, que pueden capturar la información omitida, que no cambia a lo largo del tiempo, o la información omitida, que no es observable. No me importa en este punto, simplemente voy a hacer una regresión pool como si fuera un cross-section convencional. Entonces, bien, para eso voy a incorporar lo siguiente. Voy a agregar la variable de diferente etnicidad, blanco, hispano, los años de experiencia, la experiencia al cuadrado, si está casado o no, la educación, si vive en unión, los años y las horas de trabajo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces,
Luego le voy a agregar una constante con esta función de la biblioteca que se llama Star Models. Voy a utilizar la función que se llama addConstant, y lo que hace es que a la matriz X le va a agregar una columna de puros unos. Vamos a imprimir cómo se ve esa matriz. Esa matriz se ve de esta manera, ¿no? La constante está de esta manera, ¿no? Y aquí tengo toda la información. Bien, ahora, la variable Y va a ser el logaritmo del salario, y le imprimo, ¿no? Ese se ve el logaritmo del salario. Ahora vamos a hacer la regresión, y la regresión es ocupar la función que se llama pool OLS, que toma la variable Y y la variable X. Ese es el modelo, así voy a definir el modelo. Luego al modelo lo voy a ajustar, y va a ser pool-res, y voy a imprimir los resultados. Si se acuerdan ustedes, una forma de hacer esto todo en una línea era, por ejemplo, tomar esta instrucción, ponerle aquí un punto y hacer esto. Esto es equivalente sin considerar, por ejemplo, esto de acá, y en realidad, y de hecho no necesitaríamos esto, ¿no? Si es que esa fuera una opción, ¿sí? Si quisiéramos hacerlo. Pero bueno, lo voy a hacer como lo estoy planteando aquí, que es así, ¿no? Vale, voy a ejecutar esta línea. Entonces aquí tengo la regresión pool, ¿no? Entonces lo que me dice, este es el efecto que tiene cada una de estas variables. Entonces ustedes se dan cuenta, el ser, por ejemplo, de la ascendencia negra tiene un efecto negativo sobre el salario, ser hispano tiene un efecto positivo, la experiencia tiene un efecto positivo y la experiencia del cuadrado tiene un efecto negativo. Entonces eso quiere decir que hay una especie de rendimientos o retornos decrecientes de la experiencia. Es decir, los primeros años de experiencia aportan muchísimo al salario, pero a medida que la experiencia se va haciendo de muchísimos años, ese aporte marginal adicional se vuelve más pequeño. Luego, la condición de casado incrementa el salario, según esto, al menos está correlacionado con un incremento de salario. La educación también, vivir en unión también. Y esta variable que es de unión, pero en realidad lo que mide es como el efecto que tiene sobre el salario cada uno de los años. Por eso lo volvimos categoría, si se acuerdan, cuando lo volví, si lo dejo como numérico, en realidad debería de considerarlo como una variable, pero como lo dejé categoría, entonces, como lo dejé como categoría, entonces lo que va a abrir es varias columnas adicionales para hacer la estimación. Ahora, y las horas estimadas, este es el efecto que tendría, ¿no? Entonces, me está el error estándar, el t estadístico y el p-value, ¿no? Y los límites inferior y superior del intervalo de confianza. Esto es como la estimación pool, ¿vale? Ahora, vamos a ver efectos aleatorios. Voy a hacer una revisión de efectos aleatorios. Entonces, voy a utilizar ahora la función que se llama random effect para la misma matriz, la matriz Y y la matriz X. Y voy a ajustar el modelo, ¿no? Entonces le vamos a dar run, y este es el resultado, ¿no? Ahora, bien, una de las cosas que van a notar de hacer este modelo a hacer este modelo es, bueno, al menos la diferencia es que va a cambiar la forma en que se está reportando la información. Noten algo aquí. La información que está aquí del Polar Regression me sigue reportando, digamos, como todas las estadísticas de error estándar, estadística, p-value. Hasta este punto, en realidad, el modelo de efectos fijos y el Polar Regression, digamos que son similares en resultados, porque nos aportan los mismos parámetros como resultado. El problema, o bueno, no el problema, sino el aporte adicional que hace es que podemos hacer una descomposición de la varianza de los efectos fijos. Y entonces nos permite analizar esta idea de ver si hay una varianza adicional por haber hecho efectos aleatorios. Ahora bien, vamos a verlo, por ejemplo. Digamos, esta es la varianza, cómo se vería descompuesta, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es como la varianza asociada al efecto aleatorio. Y este es el residual puro. Entonces, esto es lo que yo le llamé V la varianza de V, lo que le llamé en mi modelo, ¿no? En mi notación. Si ustedes se dan cuenta, lo que me dice aquí es que el porcentaje de varianza debida al efecto aleatorio es casi 47%. ¿sí? Entonces,
aquí ya me empieza a hablar de que en efecto puede haber un componente de efectos aleatorios que podría ser valioso incorporar al modelo. Al menos respecto de haber hecho una regresión sin pool, ¿sí? Eso es como decirlo de una manera. Hay indicios de que puede haber sido valioso haber hecho una regresión pool por este efecto que tiene el componente aleatorio. Ahora vamos entonces a ver por último el efectos fijos. Bien, voy a ejecutar esta línea. Entonces voy a utilizar el panel OLS y le voy a decir que ahora utilice como efectos de entidad. Ahora, ¿por qué son efectos de entidad? Porque son efectos de cada individuo, por eso le llamo cierto, que sí, efectos de entidad, y que ajuste el modelo, ¿sí? Y que me imprima los resultados. Ahora, voy a ejecutar esta línea y veamos lo que pasa. Me dice que no puede ejecutarla. ¿Por qué creen que no puede ejecutar esta línea? ¿Cuál creen que sea el problema? ¿Alguna idea alguien de por qué no puede ejecutar esta línea? Bueno, la razón es algo que les dije al principio de cuando planteé efectos fijos. Y tiene que ver con, para efectos fijos, como estamos agregando una variable que denominé alfa, esta variable alfa lo que captura es la información observable de los individuos que no cambia a través del tiempo. ¿Cómo qué cosas no cambian a través del tiempo en el modelo que estamos haciendo? Me voy a regresar. Étnica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la condición étnica no cambia a lo largo del tiempo. ¿Qué más no podría cambiar a lo largo del tiempo? Vamos a regresarnos a la matriz. Probablemente la educación, para la gente que ya tiene, que decide no trabajar. Bueno, decide ya no seguir estudiando después de cierta edad. En una de estas, estar casado, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos un conjunto de información que no cambia a lo largo del tiempo, entonces que está siendo capturada por las alfas. Entonces, tenemos que hacer una corrección en nuestra matriz X. Lo que voy a hacer ahora es en mi matriz X, voy a eliminar toda la información que yo considero que no cambia a lo largo del tiempo. La variable unión, de lo que recuerdo yo observé, sí cambiaba a lo largo del tiempo, por lo tanto la dejé, ¿no? También la variable casado, ¿no? Entonces las únicas que quedan que sí cambian a lo largo del tiempo es experiencia y horas de trabajo. ¿Sí? Es de mi selección que yo hice, ¿no? Ustedes pueden explorar los datos y a lo mejor pueden considerar otras o decidir eliminar alguna otra, ¿no? Entonces estimamos el modelo, entonces el efecto fijo para el modelo. Entonces, bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a agregar fíjense lo que hice aquí. Entonces, aquí lo que hice fue un modelo de efectos fijos a través de la entidad. ¿Quién es la entidad? Es el individuo, ¿sí? Entonces, las alfas están indexadas por el individuo. Tengo alfa 1, que va a corresponder al individuo 1. Alfa 2 va a corresponder al individuo 2 y así sucesivamente, ¿no? Esa es una forma de modelar el efecto fijo. ¿Pudo haber incorporado otra característica del efecto fijo? Sí, que es haber modelado otra dimensión. Puede haber agregado una dimensión más, que es, por ejemplo, el año. Y eso es como lo voy a hacer aquí abajo. Entonces, les voy a decir, quiero que además de que el efecto fijo sea por individuo, también sea por año. Entonces, de esta manera, toda la información de los individuos que permanece fija a lo largo del tiempo no debería ser incorporada en la regresión, porque si no, entonces va a generar un problema de colinealidad. Bien, noten que entonces aquí de lo que cambié de esta matriz X a esta matriz X es que le quité el tiempo, ¿sí? Porque el tiempo estaría correlacionada con un efecto fijo a lo largo del tiempo. Bien. Ejecuto los resultados y se verían de esta manera, ¿sí? Ahora, vamos a hacer la comparación de los modelos, ¿no? Ya hice los modelos anteriores que hice, los voy a comparar ahora. Entonces voy a tomar de la biblioteca que se llama Linear Model, una función que se llama Compare, que lo que me va a permitir es comparar estos modelos. Entonces, fíjense, el objeto que guardé como FR, le voy a llamar
le voy a poner una columna, no, como nombre de columna le voy a poner FixEffect de entidad. Luego, FTRES, que es este exactamente último que acabo de hacer, le voy a llamar FixEffect entidad time, ¿no? Luego, la que creé que se llama Random Effect se llamaba RRES, que es la segunda que hice, y tengo el pool regresión. Entonces, tengo las 4 regresiones que acabo de hacer y las voy a comparar en una sola tabla, ¿sí? Y aquí tengo mis resultados, ¿no? Entonces, lo que hace el software es que me va a mostrar qué se puede comparar a lo largo de los modelos, ¿no? Por ejemplo, me dice, la variable dependiente a lo largo de los modelos es esta, ¿no? El estimador es el siguiente, ¿no? Entonces, un panel, este es un panel, random effects. Todos los que se llaman panel OLS son efectos fijos. Este es un efecto aleatorio, este es un pool regression, ¿no? ¿Cuántas observaciones hay? Bueno, a lo largo de todos estos son el mismo número. Bien, aquí está el R cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, el R cuadrado cambia muchísimo a lo largo de la especificación, ¿sí? Entonces tengo el R cuadrado, para el primer modelo es 0.20 y luego baja a 0.04 y luego se queda de esta manera, ¿no? Ahora bien, lo que hacen estos R cuadrados es simplemente como medirnos la variabilidad de cómo se va descomponiendo. Ahora, hay un tema aquí con los R cuadrados que tiene que ver con que hay algunos que nos dan negativos, lo cual no podría ser cierto, ¿sí? Porque en estricto sentido el R cuadrado no puede darnos negativo, ¿no? Por la definición misma de cómo lo construimos. Ahora, ¿por qué no sale negativo? Bueno, porque dentro del grupo probablemente le falta algún término adicional como una constante, que es lo que impide que esta cosa se vuelva negativa. Ahora bien, pero es dentro del grupo. Entonces, muy probablemente nos falta algún término adicional que incluir en nuestra regresión. Poco a poco, cuando vayan ustedes implementando modelos panel, se van a ir dando cuenta cómo incorporar esas variables adicionales. Ahora, bien, vamos a ver, si ustedes se dan cuenta, la prueba global, la F estadística es la siguiente. En todos los casos nos permite rechazar la hipótesis nula de que el efecto sea estadísticamente cero, o digamos de manera global, sea estadísticamente cero. En realidad todas las variables aportan algo a la regresión. Y aquí puedo comparar entonces los resultados. Entonces la constante, por ejemplo, tiene este valor y va cambiando. Tengo aquí entre paréntesis su error estándar. Déjenme ver si sí es el error. No es el t, perdón. Entre paréntesis está el t. Y tengo para cada una de las variables y si yo quisiera comparar el efecto que tiene a lo largo de los modelos, ¿no? Bien, ya, entonces ustedes se dan cuenta las variables que no cambian a lo largo del tiempo, que son estas, solo son válidas para mi modelo de efectos aleatorios y para mi regresión pool. ¿Sí? Bien. Bueno, y aquí está la indicación de que las estadísticas T son las que se reportan entre paréntesis. Pensé que era el error estándar, pero sí son las estadísticas T. ¿Vale? Bien. Esa es la manera de estimar un modelo de efectos, un modelo panel, tanto de efectos fijos, aleatorios o pool. ¿Alguna duda hasta este punto? Bien, entonces, si no hay más dudas, con esto voy a cerrar en la parte de panel. Lo que voy a hacer en la siguiente clase es introducir el concepto de sistemas de ecuaciones. Lo voy a trabajar probablemente una clase y un cachito más, y luego voy a ver un ejemplo. Entonces, toda la siguiente semana vamos a trabajar, bueno, esta semana y esta semana, el miércoles y el lunes vamos a trabajar sistemas de ecuación, ¿vale? Bien, hasta aquí le quiero dejar por hoy de